Último bloque entonces, estamos allí, si ustedes me acompañan, jueves 14, pieles de animales. Cristina, estamos aquí en esto, justamente hablábamos primero del vestido de santidad, de luz, de pureza, de perfección que Dios le había otorgado a la pareja. Luego entonces cómo ellos pierden por el pecado, ¿cierto? Quedan alejados, ¿cierto?, de la relación con Dios, pierden esa vestidura, pierden la luz del Evangelio, pierden la luz divina, pierden la luz del conocimiento, de la pureza, de la santidad, de la gloria, del carácter de Cristo, y entonces aparece ahora, por la gracia de Dios y su infinita misericordia, nuevamente lo que venís mencionando en casi todos los bloques, el tema de la restauración, ¿no? La restauración. Pensar que frente a la respuesta del hombre, que es un intento inútil de disimular lo que no puede disimularse, tapando, de recomponer lo que no puede recomponer por sí mismo. Exacto. Entonces el hombre tapa. En este caso, bueno, ellos usaron las hojitas de higuera. Pero viene el Señor y hay algo que me gustó mucho resaltar en este tema, en la lección, es que Dios mismo los viste. Qué lindo. Eso es maravilloso. Vos fíjate que ahí queda ya desde el primer momento, desde el Génesis, establecido el tema tan mentado de la justificación por la fe, que es que Dios nos viste con la justicia de Cristo. Qué bueno. La obra meritoria de Cristo. No tenemos forma de tapar nuestra vergüenza ocasionada por el pecado, sino es porque Dios en su misericordia viene y nos cubre. Ya con esto podemos cerrar la lección, Cristina. Pues el hecho es, allí aparece, ¿cierto?, Génesis capítulo 3, si ustedes me acompañan, verso 21, lo que está mencionando Cristina, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y aparece el verbo, los vistió. Quizás volvamos a repetir eso, porque estamos hablando de vestiduras, quizás ejemplificar más o ampliar un poquitito más el tema Cristo vistiéndonos. Cristo vistiéndonos. Adán y Eva, en ese momento, el Señor los viste con pieles. Y muchas veces lo leemos así y pasamos por el versículo, los vistió con pieles. Ahora, ¿de dónde sacó el Señor las pieles? Porque sintéticas no eran. Por lo menos lana tampoco era, algodón eran tampoco. Pieles, es decir, los cueros con su pelito. Para que pudieran ser vestidos con esto, por lo menos 2 animales inocentes, porque ellos qué culpa tenían de la mala decisión tomada por Adán y Eva, que habían sido puestos como mayordomos, como cuidadores, protectores de la naturaleza, y ahora ocasionan la muerte de 2 seres. Exacto. La muerte del cordero tenía que producirse para poder recibir la vestidura. Entonces, estos 2 animales, por lo menos 2, mueren para que ellos puedan ser cubiertos. Qué bárbaro. Y entonces Dios mismo los viste con las pieles de estos animales. La simbología, ¿no? La muerte del cordero pascual tenía que producirse para que nosotros podamos, ¿cierto?, recibir la justicia imputada, ser limpios, ser purificados, ¿cierto?, por la vida de Cristo, el manto de su justicia. Mira, aquí a mitad del párrafo primero del día jueves, dice, si trabajar para nuestra salvación fuera adecuado, entonces Cristo no hubiera tenido que morir. Claro. Es decir, si las hojas de higuera hubieran sido suficientes para restaurar su condición y su relación con Dios, entonces los corderos o los animales que fueron sacrificados ahí mismo en el Edén no tendrían que haber muerto. Y si nosotros pudiéramos hacer algo, algún mérito tuvieran nuestras caridades, nuestras buenas obras, nuestra ayuda a los necesitados, nuestras, como dicen algunos, penitencias, ¿no es cierto?, o nuestras oraciones y rogativas tuvieran algún mérito delante de Dios, entonces Cristo, ¿para qué vino a morir en la cruz del Calvario? Creo que aquí el autor presente, y creo que vale la mención de presentar como él coloca allí en el día jueves, él coloca allí 3 puntos fundamentales. Entonces, primero dice, la cubierta de hojas de higuera de Adán y Eva no eran adecuadas. Bien lo mencionaste, allí, ¿cierto?, era necesario que muera el cordero. El cordero debía morir. Cristo muriendo en la cruz, ¿para qué? Para que entonces su justicia, su manto, pueda cubrirnos. Cristo cubriéndonos, ¿cierto?, con su manto. Segundo,
pregunta allí en la mitad de la lección del día jueves, dice, segundo, ¿cuál es la diferencia entre las hojas de higueras y pieles de animales? ¿Qué tienen los animales que no tienen las hojas? Por supuesto. ¿Y cuál es? La sangre. La sangre. Debía justamente ser derramada sangre. ¿Para qué países? Hay unos versículos preciosos ahí. Ok, leemos algunos si querés. Primera de Pedro 1, 18, 19. Bueno. Si lo buscamos, porque hay cosas tan interesantes. El hecho es que debía haber sangre, ¿cierto? Para que haya expiación de los pecados, para que haya limpieza, debía ser derramada, ¿cierto? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero. ¿Lo tenés? Exacto, sí. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Okay. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, esto ya hablando de nosotros, ¿no? Sí. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces ahí dice, con oro y plata serían las hojas de higuera. Exacto. Que el ser humano quiso cubrirse, ¿cierto? Y no, entonces ahí te das cuenta también cuánta gente está engañada que piensa que porque hace grandes ofrendas o donativos, con eso va a lograr algún mérito delante de Dios para cubrir sus faltas y sus pecados. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón, no hay limpieza. Y entonces el tercer punto que presenta allí en la lección del día jueves menciona lo siguiente, dice, tercero, tal vez la parte más notable del texto sea la última, en la que se dice que los vistió. Como vos bien mencionaste, o sea, Cristina, ¿no? En los vistió es Dios pone en marcha su plan de salvación, que está ya bosquejado aquí también, volviendo a Primera de Pedro 1:20, dice, hablando de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, desde que antes de que Adán y Eva fueran creados incluso, ya Cristo estaba destinado a ser el Cordero que los iba a cubrir cuando ellos pecaran. Qué bárbaro. Esto es maravilloso. Dios los vistió. Es decir, Dios pone en marcha, arranca el plan de la salvación de su precioso Hijo humano que ya tenía establecido desde antes de crearlo. Qué bárbaro. Y aquí, bueno, vos mencionaste mucho esto y creo que sería lindo terminar el repaso de la lección de esta semana con la cita, ¿no? Que está en el día viernes, la última de las citas, y hay dos, la más cortita. Creo que con esto cerramos el tema de la oportunidad, la esperanza del cristiano cuando caemos, del hombre pecador. Dice allí, el Señor Jesucristo ha preparado una vestidura, el manto de su propia justicia. Y entonces se agrega, que Él pondrá sobre toda alma, ¿qué? Sobre toda alma arrepentida y creyente que por fe quiera, ¿qué? Recibirla. Entonces, cuando el Señor mire al pecador creyente, Él verá no las vestiduras de hoja de higuera sobre él, sino, dice, su propio manto de justicia. De justicia. Qué hermosísimo. Y aquí, fíjate, hay una pregunta. ¿Cómo podemos mirar más allá de nuestra cultura y saber con seguridad qué es bueno y qué es malo? Y entonces yo la modifiqué un poquito. ¿Cuán dispuestos estamos en conocer, aceptar y vivir según la voluntad de Dios? Qué bueno. Porque ahí tenemos el conocimiento del bien y el mal se cae solo, como me dijeron y me enseñaron una vez, ¿no? Y entonces Él nos pone a nosotros el deseo, la voluntad, el arrepentimiento y la fe. Y disfrutamos del gozo de su relación íntima con nosotros. Sí. Cristina, gracias por acompañarme nuevamente. Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Bueno, a los televidentes, a los oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo repaso de la lección y también al equipo técnico que siempre están allí apoyando en todo. Dios los bendiga.